Nacional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martín de Porres, darles la más cordial bienvenida a este webinar, un día trabajando como especialista en Machine Learning, cuyo objetivo es motivar y dar a conocer a los jóvenes cómo un especialista en Machine Learning destaca e interactúa con otras áreas vinculadas con el negocio, para conocer las problemáticas que enfrenta la organización y evaluar alternativas y soluciones. La ponencia está a cargo del magíster Ricardo Coronado Pérez. Es magíster en Ciencias Informáticas de la Universidad Nacional de San Agustín, con más de 8 años de experiencia como software developer, especializado en el desarrollo de modelos de Machine Learning sobre tecnologías en la nube. Tiene experiencia trabajando en distintos proyectos como diseñador, desarrollador de sistemas informáticos, bases de datos, interfaces, arquitectura en la nube, entre otros. Actualmente trabaja como Machine Learning, como ingeniero de Machine Learning responsable de la cultura MLOps y colaborador en la definición y desarrollo de la arquitectura responsable del despliegue de modelos productivos sobre tecnologías GCP. Muy bien, entonces vamos a dar pase al ingeniero Ricardo Coronado Pérez para que pueda dar inicio al webinar. Muchas gracias, ingeniero, bienvenida. A ti, Jamie. Mucho gusto. Bueno, ahora les comparto la pantalla. Ok, un segundo, por favor. Sí se ve pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, se logra ver. Perfecto. Vamos a empezar. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Bueno, vamos a ver un poco sobre qué es el día a día de un Machine Learning Engineer, que tal vez sea un puesto tal vez que no se conoce mucho, es relativamente nuevo, y a cara de la necesidad de las empresas por querer productivizar modelos de analítica, ¿no? Y ese tipo de proyectos. Entonces vamos a iniciar entendiendo algunos conceptos generales para saber de qué estamos hablando, ¿sí? A ver. En primer lugar, ¿qué es un ML Engineer? Que es el nombre eh, como rol que se maneja en las empresas. Bueno, básicamente es una persona encargada de poder operativizar procesos, ¿no? Ahora, como hablamos de lo que es modelos de Machine Learning, que es la parte de analítica, AI, entonces hablamos de que estos modelos o soluciones o proyectos puedan llegar a una fase productiva para que estos puedan ser utilizados por las empresas. Ahora, no es solamente el hecho de generar un proceso o un modelo que haga cierta tarea, sino hacer todo el trabajo para que este proyecto tenga el mantenimiento, no se vaya a caer, pueda escalar, ¿no? Y diferentes puntos de control que tienen que considerarse. Además de ser un facilitador de todo el equipo de analítica, data science o afines, para generar arquitectura, soluciones, buenas prácticas, ¿no? Para poder hacer ese trabajo de manera productiva. También requiere de habilidades blandas como comunicación asertiva, pensamiento crítico, o buen razonamiento, poder organizar equipos, ¿no? Y la proactividad, ¿no? La proactividad es muy importante ya que es como cualquier ingeniería, siempre estamos en constante cambio a nivel de las tecnologías, entonces hay que estar preparándose constantemente con las tecnologías actuales y hacer pruebas para ver qué tan eficientes son bajo nuestros casos de uso, ¿no? Como experiencia, para cumplir este tipo de rol, pues se requiere alguien que tenga experiencia en Python específicamente, porque es una de las herramientas más utilizadas para lo que es el desarrollo de modelos. Conocer las librerías que ya se utilizan para la parte de desarrollo de estos mismos, ¿no? Conocer temas de cloud computing, puede ser en GCP, que es de Google, AWS, Azure, ¿no? En mi caso particular, nosotros trabajamos en la empresa, bueno, creo que Jim no lo comentó, yo trabajo en Intercore, soy ML Engineer con 1 año de experiencia y bueno, como analista de datos y data science ya más o menos 2 años. Entonces, en esta empresa Intercore, que nos velamos en ver diferentes empresas de diferentes rubros, como son Oesle, Plaza B, Farmacias Peruanas, entre otras. Entonces, trabajamos con la nube de Google. Es como el punto central para poder realizar todos nuestros proyectos.
Eso por ese lado. Y como formación, pues una persona para que pueda postular este puesto debería ser alguien afín a ingeniería de sistemas, ciencias de la computación o alguna otra carrera que lleve una currícula muy parecida, ¿no? Y se requieren pues ciertas habilidades como análisis, analytics de datos o DevOps para la parte de despliegue de ambientes. Ahora, ¿con qué perfiles interactúa un ML Engineer? Para que entendamos un poco el contexto, ¿no? Un ML Engineer trabaja con un Data Science. Data Science creo que ya es un término que se conoce, ¿no? Es también un puesto relativamente nuevo, ya tiene algunos años, ¿no? Con un PO, un Product Owner, que es el dueño de un producto. Recordemos que, si bien es cierto, trabajamos con modelos analíticos, pero al final esto no es más que un proyecto. Y como proyecto, pues tiene las fases, hay una parte de levantar requerimientos, desarrollar una solución, validaciones, ¿no? Y entonces, y como todo producto, pues requiere un product owner que se encargue de velar por la ejecución de este, ¿no? Es el experto. Un analista de datos, que es la persona que se encarga de analizar los datos, generar queries, ¿no? Ese tipo de cosas. Un ingeniero de datos que se encarga de construir toda la parte, la arquitectura para poder alimentarte de los datos. Un modelo de Machine Learning requiere de datos. Si no tenemos datos no se puede hacer nada. Entonces, este rol de Data Engineer también es muy importante para la parte de la obtención de los datos, ¿no? Y finalmente, como con todo proyecto, pues si hacemos un trabajo de una solución, necesita poder comunicar resultados a la parte del negocio, ¿no? Que pueden ser los gerentes o los jefes, y para ellos pues hay que darles un proyecto que sea fácil de entender, ¿no? Y ahí es cuando entra el rol de los Data Visualization, que se encargan de generar este tipo de reportes para poder comunicar mejor los datos. Entonces, más o menos son los roles con los que interactuamos. ¿Qué tipo de proyectos participa un ML Engineer? Bueno, puede ser un proyecto de un sistema de recomendación. Por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho algunas pruebas de sistemas de recomendación con OSL para recomendación de ropa, para recomendación de productos, un Sprout to Buy, ¿no? Todo, básicamente esto se basa en analizar el comportamiento de compra de personas y en base a ese comportamiento de compra, que son las transacciones, uno puede explotar la data para poder hacer recomendaciones, ¿no? Otro proyecto también que puede ser es procesamiento del lenguaje natural, y algo muy típico y muy conocido es el análisis de sentimientos, ¿no? Para entender, por ejemplo, tenemos un área que se encarga de recopilar toda la información de comentarios, ¿no? Y vemos que personas pueden estar contentas o insatisfechas con cierto producto o cierto servicio. Entonces, analizando estos comentarios, uno puede entender mejor a sus clientes, ¿no? También esto es un proyecto que se puede realizar. Segmentación de clientes. Al hacer segmentación de clientes, uno explota la data, información del comportamiento de compra de un cliente, y uno puede entender y agrupar estos grupos para poder aplicar una acción comercial, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 grupos. Y yo podría definir que a cada grupo distinto yo podría aplicar un descuento, una promoción o algún tipo de comunicación, ¿no? Según cómo se haya realizado la segmentación. Otro posible proyecto, análisis de personas, ¿no? Cuando se quieren tal vez reclutar profesionales, cómo hacer que las personas no abandonen el trabajo, ¿no? Bajo el análisis de ciertos datos como de sociodemográficos, experiencias, y bueno, en sí la data es muy rica ahí como para poder explotarla. Y algo que es un poco más sonado en estos tiempos es lo que es Deep Learning, ¿no? Que es el procesamiento de datos no estructurados, como son imágenes, video, audio. En este caso, pues un proyecto podría ser reconocimiento de imágenes, que justamente nosotros aplicamos un proyecto de recomendación de productos de moda, y pues nos basamos en Deep Learning para poder reconocer las prendas de imágenes, ¿no? Y poder recomendar a personas este tipo de productos. Entonces, son algunos de los proyectos que puede abarcar un ML Engineer, y obviamente no solo, sino viene todo el equipo en conjunto para poder hacer esto, ya que este rol por sí solo pues no podría hacer nada, ¿no? Un poco para entender el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning es esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una fase de definición, como cualquier proyecto, en el que tenemos que levantar los requerimientos, levantar qué es lo que quiere el cliente, cómo quiere medir este proyecto. O sea, cómo voy a dar por cerrado de que el proyecto me está generando
ganancias, una rentabilidad o algo para decir que es exitoso. Entonces, eso se hace en la fase de definición. Luego viene una fase de adquisición de los datos, de exploración de los datos, porque hay que, si queremos solucionar un problema que es un objetivo comercial, tenemos que tener la data para poder darle solución. Porque recordemos que hablamos de proyectos de analítica de data. Luego de la adquisición de los datos viene la fase del desarrollo del modelo. Obviamente aquí hay muchas fases de validación, de testing, ¿no? Pero a grandes rasgos solo es una fase de desarrollo, una fase de deployment, que es el despliegue. Cuando ya tengo una solución terminada, pues yo puedo desplegar esta solución para que pueda ser utilizada, ¿no? Por los clientes o por un proceso en específico. Y finalmente, como es un modelo de Machine Learning, son datos y los datos son vivos, los datos cambian con el tiempo. Entonces yo tengo que estar monitoreando constantemente de que estos datos no se vayan a desfasar. Y si es que se desfasan, pues tengo que hacer una reingeniería o un reproceso, ¿no? De la solución. Esa es una de las diferencias que tenemos con lo que es el desarrollo de software tradicional, ¿no? El desarrollo de software tradicional pues son soluciones muy particulares que ya están diseñadas y preparadas para funcionar de una manera y que esa manera no va a cambiar con el tiempo o va a ser muy difícil de que cambie por el tiempo. En cambio, los datos no. Una solución de Machine Learning es un poco más compleja porque los datos están vivos. Y como los datos están vivos, la solución puede descalibrarse, ¿no? Entonces, esta tiene que ser reajustada. Y esa es una de las grandes diferencias entre esas dos ramas que tienen mucho también en común, ¿no? Una persona muy importante para el mundo de lo que es la IA, Machine Learning, es Andrew Ng, y él comenta que la gestión de un proyecto de Machine Learning productivo, que es lo que hacemos en empresas, se parece mucho más a la gestión de un proyecto de ingeniería de software, ¿no? Y esto es uno de los errores que a veces cometen las personas de data, ¿no? De la parte de analítica de datos, que piensan que hacer un modelo simplemente es construir un modelo de analítica y generar una predicción. Pero se olvidan muchas veces de que esto tiene que llegar a un cliente, eso tiene que llegar a ser utilizado de manera productiva. Entonces, y para poder hacer que esto sea productivo, se necesitan todas las buenas prácticas de ingeniería de software para que esto pueda escalar. Ahora, ¿qué se necesita considerar para que un proyecto de Machine Learning sea productivo? ¿No? Esta es una imagen muy utilizada en exposiciones de Machine Learning a nivel de producción, porque muchas veces se dedica mucho tiempo en la parte del código del modelo, ¿no? O sea, recordemos que el modelo es un modelo predictivo, o puede ser una regresión, ¿no? No voy a entrar a detalles, pero esto te da una salida, ¿no? Se alimenta de datos y te da una respuesta como una salida. Al momento de pasar por la fase de desarrollo, esto es solamente una cajita, es un proceso, pero al momento de tener que pasar a producción viene toda la carga de ingeniería. Ya hablamos de configuración de ambientes, automatizaciones, verificación de datos, verificación de ambientes, colección de datos, ingeniería de características, el testing, el debugging. Es un mundo gigante, es un monstruo. Y es por eso que muchas de las soluciones de Machine Learning que se hacen no llegan a producción, porque el equipo no está preparado para hacer el escalamiento de todo esto. Y es algo que tenemos que ser conscientes si queremos pasar a trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Y que una empresa también tiene que empezar a asumir este tipo de roles. Eso también es un problema que pasa actualmente, ¿no? No todo el mundo quiere hacer Machine Learning, todo el mundo quiere aplicar analítica, pero solamente contratan a una persona para que haga todo esto, ¿no? Pero hacer todo esto de una sola persona es imposible. No es escalable, no es testeable, es muy complicado, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho, ¿no? ¿Cómo cubrir esta deuda técnica? Ahora, obviamente acabamos de comentar de que esto es lo que normalmente se hace al momento de generar un modelo y toda esta es la parte que a veces se obvia y no se hace. Entonces, ¿cómo podemos? Esto queda como deuda técnica muchas veces y por eso estos desarrollos no pasan a productivo y nadie los conoce. ¿Y cómo se puede evitar esto? Pues hay cultura, ¿no? La cultura MLOps son buenas prácticas, habla sobre la cultura de comunicación entre diferentes perfiles y qué es lo que se debe hacer para poder guiar bien un buen proyecto y qué es lo que se debe hacer para poder monitorear hacer el seguimiento, trazabilidad, gobierno de datos,
linaje, ¿no? Términos que a medida que ustedes vayan interesándose más en esta área van a ir adquiriendo y conociendo, ¿sí? Y bueno, MLOps habla la intersección entre tres grandes áreas, que es la parte de Machine Learning, que podríamos hablar ahí de los Data Science, conocimiento de DevOps, que es más de la parte de ingeniería del software, ¿no? Para la parte del despliegue de máquinas o configuración de algún proyecto, y la parte de ingeniería de datos, que es quien nos proporciona la información, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el que alimenta la data, el que procesa la data y el que prepara todo el ambiente para que se haga un pase a producción. Entonces, son ejes muy importantes para esta cultura para poder abarcar proyectos de Machine Learning a nivel productivo. La finalidad de esto es generar una fábrica. No solamente ser una fábrica de modelos, ¿no? Que es lo que muchas veces se suele confundir. Lo que hay que hacer es una fábrica de proyectos de Machine Learning. Entonces, cuando hablamos de línea de producción, ya no hay que pensar simplemente en ese pequeño paquetito, que es la parte analítica, ¿no? Sino hay que pensar en el todo. Y esa es parte de la labor de un ML Engineer y parte de la formación de todos los días, de adquirir ese conocimiento a nivel tecnológico, del nivel de arquitectura. Porque según el proyecto que uno trabaje y la necesidad del cliente, uno va a utilizar diferentes tecnologías que se asocian mejor a la necesidad del negocio. Pueden ver empresas que trabajen en cierta nube muy particular, pueden ver empresas que tal vez no tengan un presupuesto tan alto y no pueden pagar un cierto servicio. Entonces, tiene un ML Engineer, un arquitecto, tiene que modelar esas necesidades y ajustarlo a lo que el cliente quiere comprometerse y quiere ejecutar. Bueno, eso es un poquito a grandes rasgos. Imagino que las preguntas creo que son al final, así que bueno, vamos avanzando. En la parte 2, que ya es la parte final, para no llenarlos de muchos conceptos tal vez un poco desconocidos, quiero comentarles un poco cómo es un proyecto un proyecto de Machine Learning ya en la práctica, mediante este diagramita. Entonces aquí vamos a ver cómo es el flujo completo, ¿no? Pues, inicialmente tenemos una fase de definición del objetivo, ¿no? Esa fase es muy importante, porque aquí uno encuentra un aliado, que puede ser un PO, que es el conocedor del proyecto, el que trabaja en la empresa, a la cual le vamos a hacer esta solución. Entonces es importante encontrar un aliado que nos ayude a abrir puertas, a obtener la información, ¿no? Muchas veces cuando vas a un área de ingeniería de TI, por ejemplo, y eres, no sé, un partner que ayuda a construir una solución, encontrar la data, por ejemplo, la información que necesitas es complicada, porque no eres parte del ecosistema. Entonces, es por eso que se necesita un aliado que te abra las puertas, para poder sacar toda la información los insights, conocer a las personas que trabajan en el día a día, para entender un poco cuál es la necesidad del proyecto, ¿no? Entender muy bien los objetivos comerciales. Sin objetivos comerciales no podemos iniciar un proyecto. Es como cuando hacemos la tesis, ¿no? Si no tienes el objetivo, ¿cómo vas a desarrollar algo que ni siquiera sabes qué es lo que quieres? Entonces, es importante esta parte. Identificar los KPIs, que son los indicadores para saber si es que un proyecto es exitoso o no es exitoso. Ok, ya sabes lo que quieres, sabes cómo lo vas a hacer, pero ¿sabes cómo lo vas a medir? Entonces, eso también es importante, ¿no? ¿Cómo vas a saber que este proyecto funciona o no funciona? Así de simple. Otra de las partes importantes es la parte de adquisición de datos, que habla un poco de definir que las fuentes sean estables. Recordemos que las fuentes de datos pueden ser diversas. Puede ser que yo tenga una fuente en una base de datos MySQL, otra está en Oracle, otra está tal vez en un fichero. Entonces, esas diferentes fuentes deben centralizarse, ¿no? Y una vez centralizadas en un repositorio común, uno ya puede explotar la data. ¿Por qué es la recomendación de centralizarlo? Porque si yo tengo que recuperar información de diferentes fuentes, es más difícil poder mantenerlo y más difícil poder escalar. Entonces, es más fácil generar un paso anterior que te pueda centralizar toda la información, ¿no? Y obviamente si tenemos esta data centralizada, también podemos gobernarla, ¿no? Saber qué tipo de esquema tiene, qué tipos de datos va a manejar, luego poder validar la data, porque la data puede cambiar, ¿no? Entonces ahí vienen muchos pasos también que son importantes en esta fase. Identificar datos sensibles. ¿Qué pasa si trabajamos con empresas que tienen, no sé, guardan información personal, correos, números telefónicos? Entonces, yo no puedo explotar esa data porque esa data es privada.
Entonces es importante identificar esa información que no debe compartirse, ¿no? Y bueno, y lo que comenté que era modelar un esquema de datos, ¿no? El esquema de datos es básicamente cuál es la estructura de la data que yo voy a trabajar. Tengo una, no sé, una columna, una data de clientes, y tengo acá las transacciones, tengo el nombre, la fecha de compra, el producto comprado. Entonces, todo eso tiene un tipo de dato, tiene, bueno, se le aplica temas de gobierno para poder hacer seguimiento de esta información. Entonces, todo ese conocimiento que va en relación a lo que contiene la tabla, que al final va a ser una tabla que vamos a alimentar, tiene un esquema, ¿no? Y ese esquema hay que respetarlo y manejarlo a través de todo el proyecto. Ahora, esto puede cambiar con el tiempo, ¿no? Porque de repente estoy analizando información y veo que me falta una columna, un campo, un dato. Yo puedo modificar el esquema para que esta tabla contenga la información que yo necesito, ¿no? Porque este proceso es iterativo. Ahora, algo que es importante manejar y que a veces no se hace es la parte de poder controlar los ambientes de desarrollo. O sea, hemos hablado un poco de la parte del proyecto. Algo técnico que generalmente no se controla es ya, ¿dónde va a trabajar esa persona que va a explotar toda la información, ¿no? Yo controlo dónde trabaja, sé dónde deja la información, puedo hacer el seguimiento de todo lo que está haciendo. Entonces, es importante hacer esto, porque recordemos que trabajamos con datos de personas o datos de empresas, y estos datos son privados. Entonces, es muy importante tener ese control por temas de fuga de información. Y es un tema que se trata de controlar cuando hablamos de proyectos ya con empresas y que van a repercutir, ¿no? en personas reales. Entonces es importante tener este control. Perdón. Otra fase es la parte de exploración de los datos. Una vez que tengo los datos ya centralizados en un solo lugar, tengo una data raw, que es mi data dura, ¿sí? Y yo puedo explotar esa data para poder sacar los insights y ver qué es lo que me sirve para mi trabajo, ¿no? Y ahí tengo que empezar a darle forma a esa data raw y quedarme con los datos que son importantes para mí. Ahí hablamos un poco del feature engineering, que es una actividad que se utiliza para maximizar el valor de las características que vamos a trabajar en la parte del modelamiento. El feature selection, que es para reducir el costo computacional y la mejora del desempeño, ¿no? Es básicamente quitar las características o los datos que no son relevantes para mi modelado. Entonces, al ser menos datos, obviamente, al pasarlo a una máquina y que compute toda la información, esto va a demorar mucho menos, porque tiene menos data. Y también esto va a hacer que mi predicción sea mucho más limpia, porque no tiene data basura que va a proporcionar ruido más que conocimiento. Entonces son cosas muy importantes que se tienen que aplicar en esa fase. Y también se puede aplicar lo que es el data labeling, que es identificar o etiquetar los datos, ¿no? Obviamente, si hacemos un proyecto de clasificación, por ejemplo, yo tengo que saber cuál es el objetivo de la clasificación, cuáles son mis grupos, cuáles mis targets. Entonces, ahí es donde se aplica este tipo de proceso. Ahora, hablamos básicamente ahora del flujo cíclico, que es el desarrollo del modelo, ¿no? En esta fase de desarrollo del modelo, pues uno identifica, es importante identificar el comportamiento de las fuentes. Si la data siempre va a estar disponible para mí. En este punto hablábamos, ok, acá la adquiero, acá la exploro, y acá ya la empiezo a preparar. Entonces yo tengo que saber si es que la data que me están entregando siempre va a estar disponible. Si no está disponible, ahí entra un ML Engineer o un arquitecto para poder resolver ese problema y que la data siempre esté disponible en este punto. Esa es la disponibilidad de los datos. Si la data no está disponible, entonces yo no debería considerarla como una data que yo puedo usar en productivo, porque la data me puede fallar y obviamente va a repercutir en todo el proyecto. Okay. Y también validar que la data sea persistente a nivel del esquema, ¿no? Si en este campo, por ejemplo, yo manejaba 5 campos, y estos campos todos eran de tipo, no sé, eran tipo flotante, ¿ya? Y de repente acá me llega data que es tipo entero. Obviamente ahí ha habido una transformación y un error, ¿no? Entonces yo tengo que validar de que la data con la que yo empecé persista con el esquema, para que no haya problemas al momento de yo trabajar la data y empezar a trabajar y a transformar. Otra de las fases importantes de la parte de transformación, ¿no? Esto ya es más la labor de un data science,
que se encarga de sacar los insights de la información con la que está trabajando, ¿no? Aquí empiezan a hacer cruces, empiezan a generar nuevas variables, transformaciones, con la finalidad de generar una data maestra que va a alimentar un modelo de analítica. Y bueno, y este es el ciclo completo, ¿no? Esto ya es más labor de un data science, pero un ML engineer siempre debe estar por detrás, porque para que esto pueda fluir, hay tecnología, hay servicios. Entonces, el ML engineer debe trabajar de la mano con estas personas para poder hacer que esto sea escalable, ¿no? Todo a cara de la escalabilidad. Porque si yo quisiera simplemente probar un proyecto y validar de que algo puede funcionar, que eso se llama POC, podría ser una sola persona, ¿no? Para probar y ver una muestra y funciona. Pero al momento de escalar, ahí es cuando vienen los problemas. Porque posiblemente no use la tecnología adecuada, o de repente si es que yo trabajaba con datos que eran, no sé, 1.000.000 de registros, y demoraba 1 hora en procesar, bacán, funciona. Pero lo paso a la vida real y trabajo con 1 tera, 2 teras de datos, esto se vuelve inescalable y demora mucho. Y obviamente eso va a repercutir en costos y en tiempo. Entonces, no es un producto que pueda pasar a producción. Entonces, es importante siempre tener de la mano a alguien que conozca la arquitectura y conozca tecnología en este punto. Esa es toda la fase de desarrollo. Cuando un proyecto se está preparando, y una vez que este está preparado y se cree que ya tenemos una versión entregable, tenemos que pasar por una fase de viabilidad, ¿no? Saber si es que en verdad este proyecto que se ha desarrollado cumple con los objetivos comerciales que se han definido en la definición de los objetivos. Porque si esta solución no soluciona los objetivos, entonces no he hecho nada. Entonces el cliente no va a estar satisfecho con el producto que yo le estoy entregando. Entonces es muy importante validar la viabilidad de lo que estoy haciendo. Y para esto se hacen experimentos, ¿no? A veces en la práctica, ¿qué se suelen hacer? Por ejemplo, si es un proyecto de recomendación de productos, se puede agarrarnos en una tienda de una empresa y empezar a bombardear con correos a personas y ver cuál es su comportamiento, si es que reaccionan a mi recomendación. Entonces, ahí se guarda un grupo de control y un grupo de test, y empezamos a validar de que cuál genera más rentabilidad según los KPIs que se hayan definido, ¿no? Según los experimentos que yo vaya a hacer y la medición que vaya a hacer, yo puedo definir de que este proyecto es viable. Y eso es lo que nosotros llamamos como go no go. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? ¿No? Una vez que se valida la viabilidad, hablamos de hacer un pase productivo. ¿Qué quiere decir? Levantar toda una solución, una arquitectura, tecnologías, para que esta solución pueda ser utilizada por la empresa o por las empresas. Entonces, es importante considerar en este punto lo que llamamos Machine Learning Store, que aquí se guarda toda la información que se genera en los diferentes pasos del desarrollo. Por ejemplo, yo tengo información que se llama metadata de la configuración que yo hago en este paso. Este paso recibe una data y te entrega otra, ¿ya? Pero además de recibir y entregar, hay cierta configuración que se utiliza en ese punto. Esta información como configuración debe almacenarse como metadata. Igual de esta, de esa y de esta. Entonces, ese almacenamiento de metadata, de todo el flujo de desarrollo, es importante almacenarla, porque eso a mí me permite poder reproducir resultados, ¿no? Y me permite también poder hacer comparaciones entre diferentes soluciones. Entonces, además de eso, también se tiene que ver el tema del versionamiento del código, tenemos que hablar también temas de almacenamiento de los artifacts de lo que es un proyecto de Machine Learning. Entonces, este ML Store es un mundo bastante grande, abarca muchas tecnologías y muchas buenas prácticas que no vamos a detallar en este momento, pero es importante considerar esto, ¿no? Porque este es el medio que va a comunicar la información entre la fase de desarrollo y la fase productiva. De aquí nosotros vamos a sacar, por ejemplo, esto es código. Al final termina en un script o un notebook de desarrollo de Python, puede ser. Esto se almacena en un JIT, en un proyecto terminado y configurado, y este JIT luego va a hacer un despliegue en productivo. Y ese despliegue en productivo, que ya es una arquitectura que debe haber definido un arquitecto o un ML engineer, tiene una arquitectura que es una solución a nivel de tecnología, ¿ya? Aquí hablamos de que ya en la práctica nos conectamos con una nube. En nuestro caso usamos GCP.
nube de Google. Y ahí hablamos de, ya hay que conectarnos a un servicio que me almacene la información. Ok, luego tengo que alimentar un servicio que esa información la pase a una máquina virtual para que haga un procesamiento de Machine Learning. A esa máquina le voy a pasar un script. Ese script es el que ha modelado el data science y eso me va a generar una predicción. Ok, y luego esa predicción tiene que utilizar algún servicio X para poder compartir esa solución con la empresa y esa la pueda utilizar, ¿no? Entonces, esa parte de arquitectura es la definición de todos esos pasos a nivel de tecnología. Y obviamente ajustado también a la necesidad del negocio, ¿no? Como les comentaba, el tema de costos, tema de tiempo, es muy importante. Una vez que se tiene definido una arquitectura que se va a utilizar, viene la fase de despliegue. La fase de despliegue, como es la puesta a producción. O sea, ya tenemos definida a nivel de arquitectura qué vamos a utilizar, ahora hay que ejecutar. Y el despliegue nos permite eso, ¿no? Aquí se habla un poco más de temas del CI, el CD, integración continua, despliegue continuo, que son conceptos más de ingeniería de software. Es por eso que les comentaba de que hablar de un proyecto de Machine Learning no es tan distinto que hablar de un proyecto de ingeniería de software, ¿no? Porque tiene muchas fases que comparten entre sí. Una vez que tenemos el despliegue del proyecto, todo proyecto de Machine Learning, además del testing que se hace como solución, también requiere un monitoreo constante. Ese monitoreo constante es muy importante porque les comentaba de que la data está viva y la data va a cambiar con el tiempo. Por ejemplo, las ventas de los retails de Perú, ¿cómo eran antes del COVID? ¿Y cómo son después del COVID? Entonces, hubo un evento que cambió mucho el comportamiento de compra de los clientes, sea bueno o sea malo, pero cambió el comportamiento. Entonces, los modelos analíticos desarrollados antes del COVID, obviamente no iban a funcionar bien con la nueva data que estaba ingresando, porque había un evento muy grande que cambiaba todo el comportamiento de compra. Y yo no me puedo dar cuenta de ese comportamiento si es que no tengo una fase de monitoreo. Entonces es importante poder monitorear lo que mi modelo está dando como solución para poder tomar una decisión. Esa decisión puede ser, y acá van dos líneas, si se dan cuenta, o hago un despliegue nuevo para hacer un reentrenamiento y poder generar un nuevo modelo de predicción, o hacer una reingeniería, que es básicamente comunicar al equipo de desarrollo y vuelva a tomar el proyecto y analizarlo para hacer una reconfiguración del proyecto. Y esto nuevamente sigue con todo el ciclo, ¿no? Luego vemos una fase de viabilidad, luego se almacena la información en Metadata Store, y luego sigue la parte que ya hemos visto, ¿no? Entonces es un ciclo que puede repetirse varias veces. Parte importante también de la cultura MLOps y de la labor de un ML Engineer es que esta información sea transferible. O sea, el conocimiento que uno utiliza al momento de poder hacer esto, o al poder desarrollar una solución de Machine Learning, tiene que ser tan encapsulado, optimizado, que puede venir otra persona y puede tomar el proyecto y el conocimiento para poder continuar el trabajo, ¿no? Y es por eso que tenemos, perdón, esta fase de aquí, que es la transferencia de conocimiento. Entonces, aquí podemos hacer una transferencia a nivel de conocimiento analítico, que esto básicamente lo hacen los data science, porque ellos son los que conocen mejor el modelo, porque ellos lo han construido. Y también la transferencia de conocimiento de la fase operativa, que es más ya la labor del despliegue, ¿no? Cómo desplegar, cómo construir la arquitectura, cómo monitorear, ¿no? Y eso está más asociado a las labores de un ML Engineer o un arquitecto de datos. Y esto con la finalidad de transferir el conocimiento al equipo, ya sea el equipo de la empresa que nos contrata o del equipo interno, ¿no? Para que alguien más pueda continuar con el trabajo. Entonces, siempre es importante hablar de soluciones empaquetadas. Yo no puedo, y para eso tengo que seguir buenas prácticas, tengo que seguir conceptos de ingeniería de software, aplicar patrones de diseño, y todo lo que conlleva el desarrollo de un producto de software. Aquí, bueno, acá ha sido un hincapié en la parte de monitoreo. Siempre cuando se habla del monitoreo, se habla del monitoreo del modelo. El modelo de Machine Learning hace predicciones. Y esas predicciones pueden ser medibles mediante ciertas validaciones que se pueden aplicar, ¿ya? Pero también es importante hacer una medición de los KPIs del proyecto de la solución, ¿no?
hablábamos de que teníamos una fase de definición del objetivo. Y esto viene asociado a KPIs comerciales, porque estamos trabajando para un negocio. Entonces también es muy importante ver de que el modelo tenga una buena performance a nivel de los KPIs. Medir tanto estadísticamente el modelo y medir tanto que los KPIs comerciales se estén cumpliendo, ¿no? Eso es muy importante. Eso. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí quiero aprovechar un poco con sus preguntas, chicos. Jamie, no sé si me ayudan con eso. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. A ver, vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Los presentes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Entonces, tenemos la primera pregunta de Rodrigo, que nos indica cuál es el nivel matemático necesario que uno necesita para generar machine learning en cálculo, en álgebra, en estadística. También nos pregunta qué tan relacionadas son las áreas de inteligencia artificial en machine learning con un data science. Y Rodrigo, a ver, le transmito la otra pregunta, nos dice, ¿cuál es la relación que guardan los modelos predictivos con la IA? Son las preguntas que está realizando Rodrigo. A ver, ¿puedes repetir por favor la primera? Claro. ¿Cuál es el nivel matemático necesario que necesita uno? Ya, bueno, básicamente para poder automatizar y eficientar el código, uno tiene que tener conocimiento como ML Engineer, por ejemplo, ingeniería de software, ¿no? Conocer patrones de diseño, conocer lo que son buenas prácticas de programación. Eso un poco por la parte de ML Engineer. Por la parte de matemática, es importante, por ejemplo, saber cálculo diferencial, integrales, porque de esa manera uno va a entender la parte estadística y la parte matemática de los modelos analíticos, o sea, una regresión lineal, una red neuronal. Entonces, es importante tener el conocimiento matemático, ¿ya? Hay dos puntos importantes. Es importante entender la parte matemática para entender lo que hace el modelo, pero no es imprescindible. ¿Por qué? Porque actualmente se generan ya empaquetados, ¿no? Que son modelos que ya están construidos y que se sabe que ya funcionan. Entonces, como conocimiento personal, yo lo hice cuando inicié, me gustaba entender qué es con lo que estaba trabajando. Pero si te dijera que hoy en día me sirve mucho eso para poder entender bien el algoritmo, no. En mi día a día no uso mucho la matemática porque ya hablo más de tecnología. Pero en su momento sí me sirvió de mucho entender la matemática para poder entender qué es lo que hace por detrás del algoritmo. Y eso depende ya mucho de dónde te quieres orientar. Si te orientas para la parte de investigación, que yo también estuve ahí algunos años, sí es importante la matemática porque uno va a proponer cosas nuevas, ¿no? Y ahí sí se requiere mucha matemática. Si tu vocación es más por la parte de construir soluciones, ahí no es tan importante porque ya hablamos de usar tecnologías que ya están construidas. Entonces ahí viene un poco más ya de enfocarse en aprender un poco de tecnologías de la nube, un poco más ya de paquetes, de librerías, pero siempre manteniendo el tema de buenas prácticas, usar patrones de diseño, modularizar código, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Eso por la parte matemática, que no digo que no es importante, solamente que depende cómo quieres enfocarte, depende de lo que quieres hacer. La segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpa. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es la relación que guardan los modelos, qué tan relacionados son las áreas de inteligencia artificial en Machine Learning con un Data Science? A ver, están totalmente relacionados, pero no solamente, o sea, un Data Science no solamente ve la parte de IA, sino tiene que saber también mucha estadística, porque la IA usa mucha estadística para poder hacer estas predicciones, y no tener esa parte estadística, si eres un Data Science, te puede hacer que, por ejemplo, tus soluciones no converjan bien al momento de hacer una predicción o una regresión. Entonces, es importante para un Data Science conocer estadística, conocer matemática, ¿ya? Y también saber tecnología.
el cruce de esos tres ejes es muy importante para que puedas tener una formación adecuada de Data Science, ¿no? Y tener el chip de siempre aprender y aprender, porque las tecnologías cambian, los lenguajes cambian, ¿no? Pero las bases, no, la base matemática, la base estadística siempre va a ser la misma, así que no está de más tener ese tipo de conocimiento. Y la tercera... Tercera pregunta. ¿Cuál es la relación que guardan los modelos predictivos con la IA? Bueno, IA es un campo gigante. Hablamos de IA y dentro de esto hablamos de Machine Learning y dentro de Machine Learning hablamos de Deep Learning y así hay áreas que se especializan un poco más, ¿no? El Deep Learning ya hay un área de procesamiento de imágenes, luego un área de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y así podemos hablar de que vamos a ir especializando el tema, ¿no? Bueno, o sea, la IA, o sea, para responder la pregunta, ¿no? La IA cubre todo lo que habla de todo lo que se puede hablar de Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Cubre todo ese campo. Así que obviamente estás muy, muy relacionado. Muy bien. Gracias, ingeniero. Si hubieran más preguntas, jóvenes, por favor, hacerlas por el chat para poder transmitirlas a... Acá están las preguntas. Okay. Si alguien más tuviera alguna pregunta. Muy bien. Creo que no hay más preguntas por el momento, ingeniero. Agradecerle, ingeniero Ricardo Coronado, por tan interesante ponencia que ha permitido a los jóvenes tener una visión más clara de cómo trabaja un especialista en Machine Learning. A nombre de la Universidad San Martín de Porres y a nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, darles las gracias por esta ponencia y agradecer a todos los presentes. Muchas gracias. A ti, Jamie, gracias por la oportunidad de poder compartir este conocimiento y solo quisiera dejar un mensaje final, que es cierto que estos temas son nuevos, estos temas recién se están, creo que, enseñando como cursos. Machine Learning he escuchado que ya se lleva como parte de la currícula en algunos casos, pero todo este conocimiento, aunque tal vez no se comparta a nivel de formación universitaria, todo está disponible en Internet, ¿no? A través de cursos gratuitos o cursos pagados, especializaciones. Entonces, no hay excusas para no poder ser parte de esta gran ola, ¿no? La ola de la revolución de los datos. Entonces, mi punto de vista personal es importante que tengamos fuertes bases a nivel de conocimiento, ¿ya? Base como matemáticas, ingeniería de software, y también tienen que darle la oportunidad al conocimiento de las tecnologías, porque actualmente las empresas grandes con las que trabajamos, por ejemplo, se habla mucho de temas de tecnología, de cloud computing, y sin ese tipo de skills, uno no puede crecer, ¿no? Entonces, son cosas que tampoco se deben dejar de lado. Ese sería un poco mi mensaje final, y bueno, nuevamente agradecerte por la oportunidad de poder compartir este conocimiento. Las gracias a usted, ingeniero, por aceptar la invitación y poder compartir toda su experiencia con los jóvenes. Muchas gracias a los presentes.